La planilla de sueldos. Estamos en la planilla de sueldos. Ya hemos hecho el cálculo del bono de antigüedad. Sobre el bono de antigüedad habíamos comentado que la base de cálculo normal, regulada por ley, son 3 salarios mínimos nacionales. Entonces, simplemente hemos multiplicado el salario mínimo nacional por 3 y hemos aplicado el porcentaje de antigüedad que le corresponde según los años de antigüedad que tiene cada trabajador. Ahora, una situación tal vez que no comentamos es que la tabla del bono de antigüedad, decíamos, puede variar en otra empresa, puede variar los porcentajes, los tiempos, puede variar incluso la base, pero en ningún momento ese cálculo alternativo tiene que perjudicar al trabajador. Es decir, que cualquier cálculo que yo plantee de bono de antigüedad diferente al que está regulado por ley, es válido siempre y cuando no afecte los derechos laborales. ¿Sí? En realidad, en palabras simples, si el bono que le piensas pagar con tu propio procedimiento le genera un mayor ingreso al trabajador, entonces es válido. Pero si le genera un menor ingreso de lo que estipula la ley, es ilegal. Simple. Otra situación que hay que comentar también es que existen empresas donde se paga sobre un salario mínimo nacional. Es decir, la base del bono es un salario, no 3. ¿Y en qué tipo de empresas? En este caso, en las empresas sin fines de lucro, es decir, las empresas que no generan utilidades, empresas que se dedican a fines que no necesariamente son utilidad, sino son fines sociales. Hablemos, por ejemplo, en el caso de las iglesias, las fundaciones sin fines de lucro. Hay mismo también algunas empresas estatales de servicios. Depende. El ejército, por ejemplo, puede tener una sección desconcentrada de una empresa, digamos una fábrica de municiones, pero no genera utilidad porque las empresas gubernamentales no tienen esa función. Dependiendo del caso, instituciones estatales, por ejemplo, alcaldías, gobernaciones y demás, también. Pero hay que ser claros en esto. No todas las alcaldías o gobernaciones pagan sobre un salario. Pagan otras sobre 3 salarios mínimos nacionales por una simple razón, por un tema de presión y reclamo de derechos. O sea, a veces uno dice, ¿por qué en la alcaldía, digamos, es un ejemplo, de Sacaba pagan sobre un salario y en la alcaldía de Quillacollo pagan sobre 3 salarios? O sea, si son lo mismo, son alcaldías. La respuesta va en relación a, depende de quiénes han reclamado y han logrado una conquista laboral. Porque evidentemente hay estas diferencias. Algunas alcaldías pagan sobre un salario, que es lo legal, pero hay otras que han logrado que les paguen sobre 3. O sea, que cedan al punto de que les paguen sobre 3. Eso es otra cosa. Como dije, una cosa es que la normativa te diga tu bono es sobre un salario, pero otra cosa es que tú quieras pagar sobre 3. Si beneficia al trabajador, es válido. Entonces, eso con respecto a los bonos. Las horas extra, hemos dicho que hay 2 tipos de horas extra. Horas extras normales, las que se pagan el doble, que consiste en 2 horas adicionales al tiempo de trabajo normal. Es decir, si durante la semana trabajas 8 horas, máximo podrías trabajar 10. 2 horas serían extras y tiene que ser previa consulta y tiene que estar autorizado. La jornada extraordinaria de domingo, es decir, ¿qué pasa si la empresa te pide trabajar un domingo, que es tu día de descanso? Entonces ahí se paga el triple. Porque es la jornada de descanso que por ley te corresponde descansar. Y ese día, si interrumpe tu descanso, debería ser compensado con el triple en el pago. Luego hemos hablado del salario dominical, que es, hemos dicho, un incentivo a la asistencia y a la producción
para los obreros, los cuales perciben el pago de un domingo siempre y cuando no hayan faltado durante la semana. Y en caso de haber faltado o haber interrumpido su asistencia a la empresa, lo que hacen es descontarle o pierden ese domingo, no le pagan el domingo de esa semana, y el monto que no se le está pagando se reparte entre los que sí han asistido todo el mes completo. De ahí teníamos el salario dominical. Y en otros pagos habíamos mencionado que existe reposiciones salariales, que son pagos en errores en pago de meses anteriores, donde se le ha pagado menos por un error y se le compensa el siguiente mes, pero ya no como con la partida que corresponda, sino como otro pago en compensación al perjuicio del mes anterior. Y teníamos también cualquier otro bono con cualquier otra denominación diferente al bono de antigüedad. Llámese bono de frontera, bono de producción, bonos, por ejemplo, algunos le ponen bono de té, bono pasaje, bono de transporte, todo lo que quieran. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero desglosar esto con un nombre? Por decir, ponerle bono de transporte, otra columna que diga bono de producción, otra columna. Puedo aumentar columnas. Como también lo puedo centralizar en otros. Lo que estamos poniendo acá son las columnas obligatorias. Pero ya en otros depende de la empresa si quiere desglosar. Eso habíamos dicho que nos da el total ganado, que es la suma del haber básico, más el bono de antigüedad, más las horas extras, más salario dominical y otros pagos que pudiese haber. A partir de acá tenemos la base del costo. Porque el costo tiene como base el total ganado, que son todos los ingresos del trabajador. Hasta ese punto, tal vez algún cálculo o algún procedimiento que debamos aclarar o reforzar para continuar a partir del total ganado con los descuentos. ¿Alguien tuviese alguna consulta sobre procedimiento o cálculo? Ya, vamos a ir continuando entonces. Una vez que tenemos el total ganado, a partir del total ganado, que es la suma de todos los ingresos que percibe el trabajador, que corresponden a la planilla de sueldos, lo que tenemos que hacer es hacer los descuentos laborales. ¿Sí? Hacer los descuentos. Los descuentos que se hace al trabajador vienen por diferentes partidas. El primer descuento que se hace es por encomendación de las AFPs. Las AFPs tienen que pedir a las empresas que cada empresa descuente a su trabajador para sus aportes. Uno es las AFPs. Otros descuentos son los anticipos que pudiese haber retirado el mismo trabajador, es decir, todo aquel dinero entregado sin que haya cumplido el mes. Otro dinero se lo tiene que pagar al Estado por intermedio del Servicio de Impuestos Nacionales, también va a cobrar, porque este ingreso que recibe el trabajador está sujeto a pago de tributos, entonces también paga a impuestos. Y lo que corresponde a las sanciones o descuentos por incumplimiento, por decir faltas, retrasos o alguna otra situación que se le haya generado como obligación laboral. Entonces, hay una serie de descuentos que el trabajador va a tener que asumir, pero que él no lo va a pagar, sino que la empresa le va a descontar de sus ingresos. Por eso es que no recibe la totalidad. Pero ese dinero no se queda con la empresa. Ese dinero se paga a otras instituciones. Lo que hace es que las empresas están obligadas por ley a ser agentes de retención. Un agente de retención es quien, por cuenta de otra institución, te cobra. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Y a partir de ahí recién vamos a tener el líquido pagado. Entonces, desde ese punto de vista, ocurre lo siguiente. Si tenemos un total de ingresos, vamos a ver cuáles son los aportes a AFPs.
A las AFPs, en este caso, lo que tenemos que aportar es simple. Tenemos que aportar 1,71%, primeramente. ¿Alguien se acuerda para qué es este aporte del 1,71? ¿Alguien me puede indicar? ¿Para qué es el 1,71%? La AFP de riesgo, licenciado. ¿Riesgo qué? Es riesgo común. Es una prima de riesgo común para posibles accidentes menores, que no tengan una fatalidad o que no tengan una consecuencia permanente. Por decir, no sé, una caída donde hay fractura de un brazo, dislocamiento, o quizá alguna situación de enfermedad, por ejemplo, una apendicitis, una cirugía de emergencia por un tema de salud. Entonces, situaciones de ese tipo, ¿no? Cuando hay bajas por enfermedades, bajas por un tema de accidentes, cada trabajador tiene que aportar 1,71%. También está el 10%, que es lo más fuerte que se le descuenta al trabajador. ¿Qué es el 10%? La Caja Nacional de Seguro. No, la Caja Nacional lo Caja paga. Nacional de Seguro. No, ¿La jubilación, licenciado? eso es un aporte, ¿sí? Para su jubilación. O sea, el 10% que le descuentan a un trabajador no es para la caja, porque la obligación de pagar la caja no es del trabajador, es de la empresa. El trabajador lo que hace es paga un 10% de AFPs para su jubilación. ¿Sí? O sea, es un fondo, es como decir, te voy a restar de tu dinero un monto y te lo voy a guardar para que cuando seas mayor, poco a poco retires ese dinero. Por eso se llama un fondo individual de jubilación. Es un fondo que cada uno tiene. Entonces, sí o sí, nos descuenta el 10% para jubilación. ¿Qué más hay aquí? 0,5%. ¿Qué vendría a ser? Comisión para las AFPs. Comisión. Evidentemente, ¿quién administra estos fondos que se está descontando a cada trabajador? Es las AFPs. Entonces, las AFPs cobran una pequeña comisión del 0,5% por esos servicios, porque ese dinero se invierte, se genera intereses, rendimientos y demás, aunque no es mucho el rendimiento, pero es mejor que un banco. Y además hay un 0,5% también adicional. ¿Qué sería eso? Es el aporte solidario de la El aporte solidario del trabajador. ¿En qué sentido es este aporte solidario? Este aporte solidario es un fondo que se ahorra dinero, que ayuda a que algunos trabajadores que se jubilan con poco dinero, porque a veces han empezado a trabajar muy tarde, no han ahorrado lo suficiente, entonces salen con rentas de 400 bolivianos, 500, que eso no les va a permitir vivir su vejez. Entonces, ese aporte solidario ayuda a mejorar esa renta, cosa que tenga un mayor ingreso. Por eso es un aporte solidario. El tema de solidaridad habla de ayuda sin, digamos, ayuda unilateral, sin esperar nada a cambio. O sea, ayuda desinteresadamente. Por ahora es un fondo de ayuda para jubilaciones. Eso suma el 12,71%. Por eso acá está AFP es 12,71% y el cálculo no es nada del otro mundo para personas que estamos en el área de ciencias económicas. Solo es sacar 12,71% del total ganado. Entonces, sacamos 12,71% del total ganado y ese es el monto que tenemos que anotar. ¿Correcto? Entonces, mucho cuidado con el 10%. Siempre
existe esa pequeña confusión, porque para la caja también es 10%, pero la diferencia es que lo que pagas a la caja no es obligación del empleado, es obligación de la empresa. Entonces es para jubilación. ¿Correcto? ¿Alguna consulta en alguno de estos datos para pasar al aporte nacional solidario? Disculpe, Lice, ¿nos podría explicar un poquito más la diferencia entre el 10% del aporte a la caja y el aporte de la jubilación? Claro que sí, pero hagamos una cosa. Cuando lleguemos a la planilla de cargas sociales, por ejemplo, terminando la planilla de sueldos, vamos a llegar a la planilla de cargas sociales. A ver, o mejor lo explicaremos ahora. Aquí tengo la planilla de cargas sociales. A ver, hay que diferenciar las obligaciones de la empresa y las obligaciones del empleado. Uno, vamos a poner esto. El empleado, ¿qué obligaciones tiene? Por un lado, y la empresa, ¿qué obligaciones tiene? Hablando de pagos. Lo que tú me preguntas es, ¿cuál es la diferencia? Primero, el empleado lo que paga es un 10%, ¿pero a quién? A las AFPs. ¿Por qué lo hace? No porque él quiera, es porque la ley estipula que del sueldo de un trabajador, la empresa le debe descontar, pero ese dinero es para él mismo. Ese descuento que hace del 10% es para el mismo trabajador. Está en una cuenta del trabajador. Incluso haciendo un trámite puedes retirar ese dinero, pero estaría perdiendo aportes de jubilación, cosa que le afectaría cuando sea mayor de edad. Entonces, no es dinero de la empresa ni está ahí para el empleado. Solamente que el empleado voluntariamente cuando agarra su sueldo no va a ir a depositar el 10% y eso es sabido. Lo va a disponer y se lo va a gastar. Por eso, por ley, se obliga a las empresas que les descuenten, o sea, que no les paguen ese monto y lo depositen a las AFPs. ¿Para qué? Para que el trabajador tenga la certeza de que cuando sea mayor de edad va a recibir por lo menos ese dinero que se está guardando, pero poco a poco. Y si por alguna situación no alcanza a retirar todo su dinero, sus herederos, sus derechohabientes, se llama en este caso, son los que van a recibir la diferencia del dinero, con intereses, con todo. Eso es la jubilación, actualmente. No es el Estado quien paga las jubilaciones. Cada uno aporta para jubilarse uno mismo, con sus ahorros que están en las AFPs. Pero existe a la empresa otra obligación que se llama carga social. La carga social es una obligación que el Estado le da a la empresa y le dice, tú como empresa por contratar trabajadores, tienes que asumir una obligación. ¿Y cuál es esa? Tienes que darles un seguro. Entonces, 10% es para su seguro de salud. ¿Qué significa seguro de salud? Significa que se lo tienes que pagar su caja. Puede ser caja nacional, caja petrolera, caja bancaria, seguro universitario, cualquiera que esté habilitado. Pero ¿quién paga esto? La empresa. ¿Por qué? Porque su trabajador tarde o temprano se va a enfermar desempeñando sus funciones o va a tener alguien de su familia que se va a enfermar y tiene que tener esa garantía de que su salud va a estar resguardada por un seguro, por un centro de salud, por una caja, un hospital que tenga todos esos accesos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿quién obliga a pagar a las empresas seguro para los trabajadores? El Estado. Es la obligación de la empresa, no del empleado. Esa es la diferencia entre esos 10%. Uno, esto lo pagas a la caja, depende cuál caja, no es la caja nacional la única, a las cajas. En cambio, ese 10% que le descuentan al empleado, lo pagan a las AFPs. Entonces, ¿el dinero de dónde sale? Ese 10% de jubilación a AFPs del bolsillo del empleado, porque es dinero que no le han pagado. Y ese 10% del seguro de dónde sale? Del bolsillo de la empresa.
¿Correcto? Licenciado, una pregunta. Gracias, Luis. Cuando Sí. usted hace referencia al 10% de las AFPs, hubo un tiempo en el cual los trabajadores estaban marchando y estaban reclamando por sus aportes. ¿No hace referencia a ese 10% de la AFP, de las AFPs? Sí, a eso se hace diferencia. Es que, a ver, lo que pasa actualmente es con la pandemia ha ocurrido una situación. Muchos han terminado con deudas, sin dinero, sin trabajo y demás. Se han dicho, pero tenemos un dinero guardado. ¿Dónde? En las AFPs. Y el Estado ha aprobado una ley en la que les permite retirar su dinero de su jubilación, cosa que haciendo un trámite puedes retirar ese dinero. ¿Pero en qué te afecta? Que cuando ya estés mayor, en tercera edad y demás, ¿de dónde vas a recibir dinero? Si te lo estás gastando ahora. Entonces vas a tener un problema de tener que depender de los bonos estatales. Por eso no me acuerdo si esas rentas de vejez que da el Estado, a lo mucho eso vas a recibir, pero nada más. Estarías perdiendo eso. Incluso existe otras consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de tu seguro, cuando uno es jubilado tiene su seguro, pero si ya no eres jubilado, el seguro vas a tener que recurrir a un seguro que te dé el Estado, a lo que alcanza. Ya no vas a estar en tu seguro. Entonces, son cosas de ese tipo lo que genera. Esas marchas han sido justamente para retirar su dinero, cosa que el Estado no quería que lo retiren, porque ese dinero que lo que tiene ahí, también el Estado lo utiliza para reinvertir. Se presta, paga intereses, es cierto, pero se presta y reinvierte con ese dinero. Entonces había una puja, pero actualmente han aprobado que los que desean pueden retirar. Pero obviamente hay un trámite y requisitos que debes cumplir. Pero es ese dinero, es ese 10% que aportas a los AFPs. Bueno, Está bien, dice, gracias. ok. ¿Algo más? Licenciado, una pregunta. ¿Y las personas que están aseguradas pueden Ya, recibir los aportes del Estado? O sea, ponte un trabajador beneficia a su esposa y cuando ya, muere ese trabajador le dan un cierto seguro a la viuda y ya. la viuda puede recibir esos beneficios del Estado, esos A ver, aportes, diferenciaremos. digamos. A ver, si hay una jubilación, pongamos esto, es un ejemplo más. Digamos que en toda mi vida laboral he ahorrado 200.000 bolivianos, o sea, aportando. Digamos, es un ejemplo, 200.000. Y es para la vejez, digamos, desde los 65 años. Necesito que eso me alcance desde los 65 años. Y digamos, han calculado mi probabilidad de vida que va a ser hasta los 80. Solo es un ejemplo. ¿Por qué hacen eso? Calculan tu probabilidad de vida y cómo van a repartir. Ahora, lo primero que hay que entender, que si esto tienes en tu jubilación, la actual ley no te permite sacar el 100%. Te vas a jubilar solo con un porcentaje, dependiendo unas tablas, te lo van a calcular cuánto. Digamos, cada mes te correspondía retirar 2.000, pero aplicando esa tabla solo te van a pagar 1.100. ¿Me entiendes? Así está actualmente la ley. Por eso no se quieren jubilar. Por eso tenemos muchas personas mayores que quieren seguir trabajando, recibiendo sueldo completo, a estar jubilados y recibir una renta incompleta. ¿Por qué hace eso? ¿Y dónde se va ese dinero? Es que ese dinero también es una base para aquellas personas que no han logrado llegar a eso. Por eso es una estructura solidaria. Va a ayudar a otros. Entonces, todos tenemos que ayudar. Todos aportamos, pero hay otros que van a aportar menos. Pobrecitos nos puede quedar con poca renta, también tienen que vivir, entonces se los ayuda con un pequeño porcentaje. Pues más o menos es así la regla. No es una estructura poco compleja. Pero a partir de ahí, ¿qué pasa ya? Vamos a lo concreto, a tu pregunta. Dices, ¿qué pasa si tengo que retirar, digamos, cada mes, digamos que tengo que retirar 2.000? Y me han calculado que voy a retirar hasta los 80 años. ¿Qué pasa si esta persona
fallece a los 75. Hay 5 años todavía que tenía que recibir dinero, de su fondo de jubilación. ¿Quién va a recibir eso? Cuando tú te inscribes a AFPs, declaras un formulario de derechohabientes. Los derechohabientes son tus herederos, o sea, ¿quiénes van a heredar en caso de que yo no esté? El dinero que tengo ahorrado. Será la esposa, los hijos, van nombrando derechohabientes. No solo va a ser uno, sino los que tú decidas. Y ellos pueden ir y cobrar lo que falta. Ahora, cuando uno tiene renta de jubilación y demás, pierde ciertos beneficios ante el Estado, digamos. Por ejemplo, no puedes ir a cobrar la renta dignidad, porque la renta dignidad es una ayuda para aquellas personas que no tienen, personas mayores que no tienen un ingreso. Pero con las actuales modificaciones de la ley he notado que sí les dan, pero no la totalidad. Es como decir, a todos 500, pero a los que tienen jubilación solo 200. Más o menos así está. No podía darte mucho detalle porque le he perdido el hilo de esas transacciones antes de la pandemia. Pero hay que retomar. Pero esa es la idea de las jubilaciones. Sí, los derechohabientes, los herederos cobran. Es complejo. AFPs, por si acaso, es una especialidad. Yo recuerdo un curso que duraba 2 años de especialidad solo en AFPs. Si hacías el tercer año, en seguros de salud también. Tremendo. Especialidad, ¿no? O sea, que sabes todo. Porque es muy grande esto, muy amplio, lo que está dentro de AFPs. Ya. Una consulta, licenciado. Entonces, no he entendido muy bien esa parte. Si la persona tiene 80 años, ¿no es hasta ahí que va a recibir su jubilación? ¿No era hasta que fallezca el monto del aporte de la AFP? No, lo que va a pasar hasta los 80 es que vas a recibir completo. Cuando ya se agota tu ahorro, porque es un ahorro individual, entonces lo que van a hacer es, te van a dar un poco menos, pero ya con aportes solidarios, con otros recursos. Va a disminuir un poco, pero va a seguir recibiendo. No es que se va a agotar y ahí se cierra. No, no va a pasar eso. Solo que es como decir, tenías ahorrado esto, ¿qué pasa cuando se agota? No te van a seguir dando lo mismo. Van a hacer un recálculo y con ayuda solidaria, con esos fondos que han retirado, con otras previsiones que tienen, van a seguir pagándole una renta, pero menor. Sí, pero va a Entonces, seguir recibiendo. licenciado, esa renta menor va a ser hasta cuando fallezca, ¿no? La persona que va a recibir esa renta menor. Sí, pero si hablamos de recoger la renta, te calculan la probabilidad hasta cuánto se va a distribuir las cuotas. Y muy rara vez llegas a cumplir todo lo planificado. Generalmente antes el titular fallece y los derechohabientes son los que reciben la diferencia. Entonces es un cálculo, ¿no? Pues aquí entra el tema de cálculo actuarial, lo han debido llevar o tal vez lo están llevando, donde calculas, ¿no?, el tema de probabilidad de vida y demás. Según tu situación de salud, van calculando tu probabilidad de vida y van distribuyendo de esa manera. Es un poco muy complejo el tema de jubilación, pero hay aportes, hay fondos solidarios que ayudan a que no sea que no sea muy baja tu renta. Otra cosa es con los que no aportan nada. Los que no aportan nada reciben lo mínimo, ¿no? Renta dignidad, cuando ya son mayores, simplemente están con lo que les pueda dar el Estado. Diferente a lo que puede recibir un jubilado, por ejemplo. ¿Correcto? A ver, Sí, licenciado. vamos a ver una partida más que es ingreso para los trabajadores. Se llama aporte solidario. El aporte solidario es bien sencillo. Se maneja en 3 escalas. La primera escala tienes que ver siempre el total ganado. Tienes que fijarte si está dentro de esta escala. Desde 13.001, o sea, si su total ganado está entre 13.001
y 25.000, primera escala. Si su total ganado está desde 25.001 hasta 35.000, está en nuestra segunda escala, pertenece a este segundo peldaño. Y si gana más de 35.001, es decir, 35.001 para adelante, está en la tercera escala, ese trabajador. Entonces, tenemos primera escala, segunda escala, tercera escala. La fórmula es sencilla. Es total ganado menos 13.000. Todo eso por el 1%. Si está dentro de esta escala. Si está en la segunda, se aplica la primera fórmula. Total ganado menos 13.000 por el 1%. Más una fórmula adicional que es el total ganado menos 25.000 por el 5%. Ni más ni menos. Si está entre 25.001 y 35.000 su sueldo, entonces aplicaría dos fórmulas. ¿Y qué pasa si gana más de 35.000? Más de 30, o sea, a partir de 35.001 para adelante. Se aplica tres fórmulas. Todas parten total ganado. Las dos anteriores más una adicional. Total ganado menos 13.000 por el 1%. Primero, a eso le sumas total ganado menos 25.000 por el 5%. Y total ganado menos 35.000, pero por el 10%. Sumas todo eso y ese es su aporte. Entonces, les pregunto. El primer trabajador tiene un total ganado de 27.000. ¿En qué escala está? ¿Primera, segunda o tercera? Primero. Segunda. 27.000. En la segunda. Listo, En la segunda. segunda. Está en la segunda escala. ¿Cuántas fórmulas se va a aplicar ahí? 2. Dos. Entonces, lo único que tienes que hacer es reemplazar este dato de 27.000 donde dice total ganado y aplicar esa fórmula. ¿Cuánto sale en este caso? A ver, si pueden calcular. Yo también lo voy a calcular, pero... A ver, calcúlenlo. Misael. ¿Cuánto saldría? Confirmen si es eso. Sí, Lice, sale 283,60. Solo es eso. O sea, hay que reemplazar, nada más. Ese es el aporte solidario. Ahora, del siguiente trabajador que tenemos acá, ya está del primero. Perfecto. Ya hemos calculado que es 283,60. Vemos el siguiente trabajador. El siguiente trabajador gana 14.000 de total ganado. Su total ganado es 14.168. Pregunta, ¿está en alguna de las escalas? Sí, en la primera. Primera. En la primera escala. Entonces, ¿cuántas fórmulas le voy a aplicar? Solo Una una. sola fórmula. ¿Cuánto sería en este caso? A ver. 11,68. Redondeo 69. Sí, Lice, 11,69. Ya está. ¿Alguno más tiene aporte solidario?
No, ninguno. Entonces, ese es el aporte solidario total. Es lo único que hay que hacer. Separar bien las escalas y aplicar la que le corresponde. ¿Correcto? No hay más. Los demás están menos de 13,000, entonces no van a aportar. Este aporte nacional solidario es un aporte adicional que hacen los que perciben un ingreso superior a 13,000, que sirve justamente para mejorar las rentas de jubilación. Es igual que el aporte solidario laboral, solo que este es un aporte solidario escalonado para los que ganan más. Entonces son más solidarios. ¿Sí? ¿Alguna consulta acá? Dicen, por ejemplo, en el caso de que el trabajador esté ganando 13,000 con decimales, igual se contaría, ¿verdad? Pues no aplicaría. Mira, por ejemplo, digamos, ponle 13,000 con 90. Digamos, 13,000 bolivianos con 90 centavos. Entonces tú haces la fórmula. 13,000 con 90 menos 13,000 va a ser 90 centavos. De 90 centavos por el 1%, ¿cuánto va a ser? O sea, 0,90 por el 1%, ¿cuánto sería? 0.009. En moneda nacional, 0. Porque la moneda nacional tiene 2 decimales. Es 0. No llegaría. Puedes calcular, poner al formulario y te va a salir 0. Porque 2 decimales se lo va a calcular y no llega ni siquiera a un centavo. Por eso dije 13,001. ¿Está bien? Está bien, Liz, gracias. Ya. ¿Algo más? A ver, eso es lo de los AFPs. Siempre tiene sus cosas, ¿no? Los anticipos no hay mucho problema porque lo único que tienes que ver es si tiene anticipos. Y tiene anticipos. ¿Tiene anticipos? Ah, no, no tiene. 0. No es obligatorio entregar anticipos. Por ende va a ser todo 0. Los anticipos se otorgan dentro del mes. Si es fuera del mes, no es un anticipo. Es decir, antes de que termine el mes se entrega dinero, eso es un anticipo. Puede haber dato o no. En este caso no hay dato, no hay problema. En el tema de los anticipos decíamos que un anticipo solo se considera como tal, es decir, se considera anticipo si está dentro del mes. Por ejemplo, estamos hoy a 31 de marzo. Incluso si una persona hoy, el día de hoy, se acerca a recursos humanos o al área de contabilidad, depende de quién autoriza los anticipos. Si pide hoy, no ha concluido la jornada del 31, entonces estamos dentro del mes de marzo. Entonces puede ser que ese desembolso que te den hoy sea un anticipo de marzo. Pero ya mañana que empieza abril, puedes decir, ir a la oficina y decir, quiero que la empresa me dé un anticipo de 500 por mi sueldo de marzo. Esos 500 ya no es un anticipo el día de mañana. ¿Por qué? Porque cuando termina el 31 de marzo, ya la empresa tiene una deuda con el trabajador si no le ha pagado su sueldo. Entonces, al ser una deuda, deja de ser un anticipo y se vuelve un pago a cuenta. Esa es la diferencia. Entonces, si pides dinero antes de que concluya el mes, es un anticipo. Te tienen que dar una boleta de anticipo. Pero si es fuera del mes, que ya terminó el mes, pero aún no te han pagado tu sueldo, entonces eso se llama pago a cuenta de deuda. No tiene que ser una boleta, tendría que ser un recibo u otro documento de pago. Y no puede figurar ese monto en la planilla de sueldos, porque los anticipos se registran antes de que concluya el mes. Esa es la diferencia entre un anticipo y un pago a cuenta. Los anticipos se otorgan antes de concluir el mes. No es obligatorio que haya, pero si el trabajador solicita y la empresa autoriza, entonces tendríamos datos. Acá no hay. Tenemos otro
concepto acá que es el RC-IVA. Tenemos datos del RC-IVA, 500 y 600. Es ya el impuesto determinado de régimen complementario al impuesto al valor agregado, RC-IVA, que se cobra a aquellos trabajadores que tienen ingresos relativamente elevados, los cuales llegan a pagar impuesto. En este caso nos decía el dato que eran 500 y 600. Si te da el dato ya de 500 y 600, entonces no necesitas hacer el cálculo de la planilla impositiva. Y como que no lo vamos a hacer. Eso en costos uno se ha hecho planilla impositiva. Tal vez si alguno quiere repasar cómo se calcula, está en las grabaciones, dentro de los videos que hay. Pero no voy a preguntar en los ejercicios, han visto que no está, no pide ningún ejercicio. ¿Sí? Esto evidentemente es simplemente parte de lo que constituye la planilla, pero no genera nada de costo. O sea, no afecta al costo. Es un descuento más. Entonces, en costos uno se explica cuando se está explicando el tema de análisis de la parte laboral, se explica detalladamente, se calcula incluso, pero ya cuando entramos al sistema, esto ya pasa a segundo plano. No es necesario para el cálculo del costo. ¿Sí? El procedimiento no hay que olvidarse, ¿no? Hay que recordar planilla impositiva, pero no vamos a pedir para nada en la materia que calcule el planilla impositiva. Pero está ahí. De todos modos, los que quieren reforzar o recordar, es simple. Hay material para enviarles y otra situación te va a dar como dato en el planteo. Solo tienes que copiar. Lo que sí vamos a calcular son los descuentos y las faltas, no los descuentos por faltas. En este caso, tenemos que ver qué trabajadores han faltado y acá sí influye el tema de la falta justificada y la falta injustificada. Cuando hablamos de faltas, existen dos tipos de faltas. La falta justificada y la falta injustificada. Lo que hay que tener en cuenta es que la falta justificada tiene dos condiciones. Uno, con derecho a pago, es decir, te has faltado y aún así te van a pagar, solo en caso de vacaciones. Vacaciones o bajas por enfermedad. Claro, en esas condiciones no puedes asistir a trabajar. Entonces, tienes una falta, está justificado por una baja médica con orden del médico. Tu seguro ha dicho, este señor está enfermo, no puede ir y se activa la baja por enfermedad, lo cual hace que la empresa te pague tu sueldo. O vacaciones, que es lo más común. Sales de vacaciones, no vas a ir a trabajar. Se considera falta justificada por vacación y te tienen que pagar. Normal, como si estuvieras ahí. Pero, evidentemente, no vamos a analizar ninguno de esos casos de vacación. Para nosotros, las únicas faltas que vamos a analizar son las faltas sin derecho a pago. Ejemplo que, digamos, un trabajador hoy en la tarde viene y dice, por favor, quiero permiso en la tarde porque es la reunión en el colegio de mis hijos y tengo que recoger libretas. Vale, ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio. Entonces, va. O se le ocurrió una emergencia médica, ¿no? Ha pasado que se han querido entrar a su casa a robar. Entonces va a la gerencia y dice, se han querido entrar a mi casa, está abierta la puerta, más bien no se robó nada, pero tengo que ir a ver porque tengo que arreglar unas cosas, ¿no? Va y es una urgencia, se justifica. Los permisos, las ausencias, demás. O al venir al trabajo ha tenido un problema con el auto, le han chocado, han terminado yendo a tránsito y al final se perdió todo el día. Se entienden las faltas justificadas. Hay un motivo, hay una evidencia, por lo menos hay algo creíble. Pero de lo justificado a lo injustificado hay una línea muy delgada. Porque lo que para unos es justificado, para otros puede que no lo sea. Ejemplo, es que estoy mal, me siento mal, no puedo ni moverme, me duele mi estómago y no sé qué hacer. Órale, pero no hay un papel.
No hay algo escrito. Las empresas en esos casos tienen ese problema, ¿no? Van analizando la situación de cada uno y es una línea muy delicada. Pero acá hablamos de situaciones injustificadas como si algo ya estuviese probado, porque el dato nos va a dar justificado y injustificado. No vamos a analizar el caso particular. Lo único que estoy comentando acá es que una falta injustificada, por ejemplo, es que un trabajador no haya asistido a su fuente laboral porque estaba en estado de ebriedad. Eso es cuestionable y sancionable desde todo punto de vista. O definitivamente, ¿no? Se fue a la fiesta de su pueblo y en su pueblo la pasó tan bien que se ha olvidado que no hay flotas para retornar rápido y ha tardado un día más en llegar. Falta injustificada. No, hay una línea muy delgada por eso, lo que es justificado, lo que es injustificado. Un caso muy extraño que yo vi era un trabajador no vino a trabajar 2 días. ¿Por qué? Porque falleció su tía y 2 días no vino a trabajar. La empresa lo estaba sancionando como falta injustificada. Pero cuando hablas con el trabajador, porque eso también se tiene que hacer antes de sancionar con falta injustificada, resulta que era la tía que lo había criado desde niño, porque era huérfano de padre y madre, y obviamente era como su madre. Entonces, ahí como que cambia el contexto, ¿no? Pero aún así era injustificado, solamente que se entendía la situación y lo hicieron pasar como falta justificada, pero hay esas situaciones. O sea, hay un montón, muy frágil el tema de las faltas, si hablamos del tratamiento de faltas. Muy frágil. Por suerte en el planteo te va a decir falta justificada, falta injustificada. No hay nada que analizar en ese sentido, o sea, en el por qué. Aquí está falta injustificada, falta justificada y otra falta injustificada. Se entiende que la falta injustificada es por un incumplimiento del trabajador y tiene que ser sancionada. Las faltas injustificadas se sancionan con el descuento económico del equivalente a un día de trabajo. Y las faltas justificadas solamente no se paga lo que gana ese día. Pongámoslo así, en una falta justificada versus una falta injustificada, ¿cuál es la diferencia? Depende. Digamos que por día gana 120 bolivianos. Ese es su sueldo por día. Es un ejemplo simplemente. Digamos que no ha venido el lunes. Como no ha venido, no le voy a pagar 120. Es decir, le voy a descontar 120, porque no ha venido a trabajar. En la falta justificada. Y en la falta injustificada también no le voy a pagar los 120 porque no ha trabajado. Se ha faltado el lunes. Pero como el primer caso es justificado, ahí queda, solo le descuento ese día. Y en el segundo caso, cuando es injustificado, significa que ha sido por una irresponsabilidad, una situación que él podía haber evitado, por ende la sanción es el monto igual a ese día. Por eso dicen, injustificado es el doble, pero no significa el doble de días, sino el doble en un monto económico. ¿Correcto? ¿Se entiende la diferencia entre falta justificada y falta injustificada? ¿Cómo se va a determinar? Desde ese punto de vista, entonces, tenemos lo siguiente. ¿Quién ha faltado primero, control de calidad? Noelia Dardo tiene una falta injustificada. Vamos a ver. Noelia Dardo. Aquí está. Su básico es 10,000. Partimos del básico. 10,000 bolivianos es su básico. Y vamos a calcular. Sobre la base de los 10,000, tenemos que dividir entre todos los días que tiene el mes. ¿Cuántos días tiene el mes de febrero? 28 días. Divide entre 28. ¿Por cuántos días le voy a descontar si su falta es injustificada? El equivalente. Estoy calculando lo económico, Rita.
Equivalente a 2 días. Exactamente, el equivalente a 2 días. Porque un día es por la falta y el otro día es la sanción económica. ¿Cuánto le debo descontar? ¿Cuánto 71 sería el- con 42, con 43. ¿Cuánto era? ¿No? $10,000 entre 28 por 2, ¿cuánto es? 614 con 29. Ya está. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. El siguiente ha sido un obrero. En realidad hay 2 obreros, pero ya. El primer obrero gana 6,500. 6,500 ¿entre cuánto divido? Igual entre 28. Su falta es justificada. ¿Por cuánto multiplico? ¿Por 2 o por 1? Por 1. 1. Por 1. Solo faltó un día y no tiene sanción porque es justificado. ¿Cuánto sería en ese caso? 232 con 14. Correcto. El siguiente trabajador que tiene falta, su haber básico es 6,000. Ha faltado un día, pero injustificado. ¿Cuánto sería en ese caso? 6,000 dividido entre 28 por 1 o por 2. Por 2. 428 con 57. Correcto. Ahí está. Eso es lo único que hay que hacer para las faltas. Noten que existe la sanción por faltar, pero va en descuentos. Dicen, las faltas siempre se considera no del total ganado, ¿no? Sino del haber. Sí, sí, es que el haber es el monto pactado por su asistencia, ¿no? No podrías, si lo haces sobre el total ganado, estarías descontando a su bono, a su salario dominical, a todos sus ingresos, y no es correcto, ¿no? Por ejemplo, el salario dominical sería ilógico porque eso ya se sanciona cuando ha faltado, pierde el domingo. Entonces no puede haber doble sanción. La doble sanción se llama, se me ha ido la palabra, anatosismo. Cuando generas una sanción sobre otra sanción. Entonces, no, es sobre el haber básico simplemente. Está bien, dicen, gracias. Ok. Los descuentos legales también puede haber, en nuestro planteo no hay, pero si hubiese, puede haber 2 tipos de descuentos legales que hay que tenerlos claros. El descuento legal, por ejemplo, por orden judicial, es un descuento legal, donde un juez, por ejemplo, dictamina retención de pensiones para uno de los trabajadores. O sea, hay un trabajador que es separado de su familia, tiene que pagar pensiones, es un poco irresponsable, su familia le ha puesto una demanda y ha logrado que un juez dictamine que les retengan las pensiones en planilla. Entonces, hay una orden judicial, se retiene por planilla, entonces no se le paga ese monto porque hay una orden judicial y se debe cumplir. Es uno. Y otro, los descuentos sindicales, ¿no? Cuando la empresa tiene un sindicato, si es que existe un sindicato, el sindicato se organiza y a veces tienen un aporte que deben hacer a su sindicato. Ese sindicato, si tiene todas las condiciones formales, es un acta aprobada en una reunión del sindicato, entonces la empresa da curso. Pero otro tipo de descuentos tendrían que analizarse. Por ejemplo, que les descuenten por ropa de trabajo. Digan, todos van a venir de saco y corbata, con blusas, todos. Les hacen uniformes, por decir. Vale, ¿para qué? Para que tengan buena presencia en la empresa. Perfecto. Y ahora resulta que te obligan a comprar un determinado color, una determinada tela para que la empresa luzca bien. El uniforme de trabajo o la ropa de trabajo, según el Código de Seguridad Social, es obligación de la empresa. Pero la ropa de trabajo es casco, botas de seguridad, eso. Ahora, para estar presentable, evidentemente, en un tipo de empresa, tendría que haber un acuerdo donde la empresa asuma una parte y el trabajador otra parte. Pero no puede el trabajador asumir el 100%.
Y peor, que le descuenten en planilla. Entonces, ese descuento no es legal. ¿Sí? Tendría que haber un consenso. Generalmente hacen eso, ¿no? Digamos, el banco compra la tela, esa es la costura y se les va a descontar, pero lo mínimo, digamos, en 7 meses, cosa que no se siente. Puede ser. Hay situaciones que habría que analizar, pero los descuentos legales son con orden judicial o con un mandato de un sindicato. Otro tipo de descuentos habría que analizar su origen. Evidentemente, otro tipo de descuentos válidos son aquellos donde el trabajador retira productos y se le descuenta en planilla. Digamos, una persona que trabaja en PIL, ya trabaja en la fábrica PIL, retira productos, leches, yogures, todo para su familia con vales, que es válido eso, es permitido, pueden hacer eso, pero no tienen un límite máximo hasta no recuerdo si es 15 o 20% el límite. Voy a revisar la normativa, pero hay un límite, un porcentaje límite de lo que puedes retirar, porque de lo contrario, todo su sueldo se podría volver solo productos. Y no es posible, no hay el pago en especie en Bolivia. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones. Todo es analizable, pero los descuentos legales formales son los que tienen un respaldo legal, una orden judicial, donde la empresa tiene que cumplir, o una situación del sindicato, ¿no? Una solicitud del sindicato que también la empresa va a cumplir. Entonces, si nos da como dato descuento legal, porque eso es lo único que va a decir acá, descuento legal, lo copias. No tienes que hacer un cálculo. Pero sí hay que saber que existe. Esos son todos los descuentos que tenemos. Los descuentos primero laborales, que son AFPs y aporte nacional, y otros descuentos que involucran anticipos, CRC IVA, descuentos por faltas y descuentos legales. Si sumamos todos los descuentos desde las AFPs hasta descuento legal, tenemos primero, del primer trabajador, 4.307,66, 2.412,51, ¿no es cierto? Sumamos AFPs, aporte nacional, anticipo, RC IVA, faltas, descuento por faltas y descuentos legales. 2.199,82, 1.488, 1.535,67, 1.954 y 1.113,62. Total, 15.011,62. Líquido pagable. Total ganado, que son todos los ingresos menos todos los descuentos. Menos total descuentos. Entonces acá vemos la diferencia, 23.418,98. Líquido pagable, 11.756,05. 9.488,10. 10.219,28. 8.720,30. 10.050,13. 7.648,18 y un total para pagar 81.301,12. Así es como determinamos el líquido pagable. Y esto es lo que hay que contabilizar. ¿Alguna consulta sobre la planilla de sueldos? Que terminaría acá la parte de planilla de sueldos. Hay otras dos planillas, pero son más simples. Esta es la un poco más larga. Veamos el registro. Necesitamos el total ganado y todos los descuentos. Vamos a hacerlo así. Voy a llevarlo así. Esta es la parte que se contabiliza. El total ganado y los descuentos, incluido el líquido pagado. Entonces vamos a la contabilidad y vamos a registrar. Aquí están los datos. Asiento número 9, asiento número 10. Fin de mes, 28 de febrero de 2022. La planilla se hace a fin de mes. Primero,
Los cargos que tenemos son gerente general, jefe de ventas, control de calidad, almacenero. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a llevar estos datos también acá. A ver. Lo primero que hay que hacer en este caso es estructurar bien cómo va a ser los registros. Primero se tiene que clasificar si tenemos cargos en la parte administrativa, en la parte comercial, lo que corresponde a las áreas de apoyo y a los obreros. ¿Cuál es el más fácil de identificar en esta planilla? Los obreros. A los Los obreros. obreros. Claro que sí. Los obreros es lo más fácil. Ya tenemos identificados los obreros. Son 3 obreros. Siguiente. ¿Cuál es lo segundo más fácil de identificar sin tener confusión? Comercialización. Ya. ¿Quién sería comercialización? Jefe de ventas y almacenero. No, solo el jefe de ventas. Solo es el jefe de ventas. Ah, verdad. ¿No? El área administrativa igual, porque tenemos aquí un gerente. Entonces, partiendo de eso, ¿qué nos queda por descarte? Apoyo. Control de calidad de almacenero. Que sería personal de apoyo. Exacto. Aquí tenemos apoyo. Esto de administración es un gasto de administración. Los de comercialización son gastos de comercialización porque son la parte de funcionamiento operativo de la empresa. En cambio, el apoyo y los obreros, el obrero es trabajo directo y el apoyo es trabajo indirecto, que están relacionados por su vínculo con producción. Entonces, primero identifico eso. Una vez que ya está, ¿qué hacemos? Contabilizamos primero sueldos y salarios de administración. ¿El sueldo de quién voy a llevar? Del gerente general. Del gerente, correcto. ¿Cuánto es? Aquí va, al debe va el total ganado. ¿Cuánto sería? $23,418. En realidad, En el 27,000. total. El total Sí, ganado total. va al debe. 27,726,64. Luego, sueldos y salarios comercialización. ¿Cuál sería? ¿Cuánto lleva? 14,000. 14,168,56. Y el personal de apoyo y los obreros van a una misma cuenta que se llama sueldos y salarios por aplicar. Y ponemos trabajo indirecto al personal de apoyo. ¿Cuál voy a sumar aquí? $11,687,92, que es el total ganado del control de calidad, más 11,707,28, que es el total ganado del almacenero. Lo tengo que sumar los dos y anotar. Eso da 23,395,20. Todo el total ganado del personal de apoyo. Y también tengo que poner de los obreros. Sumaría el total ganado de los obreros. 10,255,97 más 12,004,47 más
8.761,80. Total, 31.022,24. Y esa suma del personal de apoyo más los obreros es sueldos y salarios por aplicar. Es una cuenta de acumulación de costo que sirve para controlar los sueldos que se paga al personal y luego llevarlos al costo. Por eso está por aplicar. O sea, lo voy a acumular y después lo voy a llevar al costo. ¿Alguna pregunta del debe? ¿De dónde ha salido? Todo es el total ganado. Solamente que hay que separarlo bien en las cuentas. Administración, comercialización y el obrero y los de apoyo van a sueldos y salarios por aplicar. Si tengo varios obreros, sumo sus totales ganados. Si tengo varios personal de apoyo, también sumo su total ganado para anotar con la subcuenta trabajo indirecto y trabajo directo. ¿Correcto? ¿Va bien? Sí, lice. Ahora, por un lado ya está esto. Primero los cargos me sirven para identificar esa parte. Ahora necesitamos registrar los descuentos. Por lo general, muchos empiezan por los sueldos y salarios por pagar, o sea, por el líquido pagar. Yo prefiero ir en orden. ¿Cuál es el primer descuento? AFPs. ¿No es cierto? El primer descuento que tenemos es a las AFPs. Entonces vamos a contabilizar ese descuento. Hay 12.295. Anotamos AFPs por pagar. Tenemos aporte laboral y aporte nacional solidario. ¿Cuánto es el aporte laboral? 12.241,33. El aporte solidario en este caso es 295,29. Entonces a las AFPs, ¿cuánto debemos? 12.000 más 295,29. 12.536,62. ¿Ya está? Tenemos eso. Si hubiese anticipos, tendríamos que poner anticipo de sueldo. Lo voy a poner como cuenta, pero en realidad es cero. No hay anticipos. No debería de estar, pero lo voy a poner como referencia, ¿no? En caso de que las pláticas salgan. ¿Qué cuenta poner? RC IVA tenemos 1.100. Pero no pondremos, mejor no. Un monto con cero no tiene sentido. RC IVA retención por pagar, 1.100. Descuento de faltas, descuento de faltas por pagar. A ver, que se entienda bien esto. Habíamos dicho, ¿qué pasa con las faltas? Cuando a un trabajador se le descuenta, en ese caso hay un total de 1.375, ¿dónde va ese dinero? ¿Quién se queda con ese dinero? Porque no se le está pagando al trabajador. El trabajador no lo tiene. La empresa tampoco es dinero de la empresa, porque ese dinero estaba presupuestado para sueldos. Solamente que por incumplimientos el trabajador no lo va a recibir. Entonces, si no se lo agarra la empresa y no se lo agarra ni el empleado, ¿dónde va el dinero? Tiene que ir a una cuenta, a un fondo, habilitar una cuenta, donde se deposita y es en pro de los trabajadores. O sea, es como un fondo de ahorro de donde van saliendo para diferentes partidas que son de tipo social, o sea, ayudas en caso de, por decir, el derrumbe de la casa de un trabajador, o, no sé, ha pasado un accidente para ayudar con gastos médicos, porque los gastos médicos fuera del, que han ocurrido fuera de la empresa y fuera de horarios de trabajo no lo asume la empresa, ni tampoco el seguro. Es el trabajador que tiene que ir seguramente viendo esa situación. Entonces hay que tener en cuenta también hasta dónde te cubre el seguro. No es necesariamente todo.
por un lado, puede haber ayudas ahí, también en lo deportivo, ¿no? La empresa, los trabajadores se inscriben a un campeonato, hacen un campeonato, poleras, trofeos y demás. O cultural, que en este caso hablaríamos de, no sé, algún incentivo, concursos para niños, premios, incluso algunos agasajos, para esos. Eso es lo que contempla. Entonces ese dinero no se queda con la empresa, por eso está como un pasivo. Los descuentos legales también, dependiendo quién, ¿cómo se dice? Dependiendo quién ha solicitado el descuento legal, pues va a tener seguramente que venir a cobrar descuentos legales por pagar. Que en ese caso es cero. Tendría que estar con un monto. Pero esta sería la cuenta. Descuentos legales por pagar. Como no hay, lo quitamos. No vamos a dejar una cuenta con cero. Y el líquido pagable. Sueldos y salarios por pagar, 81.301,02. Entonces, ahí está. Dependiendo, se van registrando en diferentes cuentas. AFPs por pagar, anticipo de sueldos, RSI retención por pagar, descuento de faltas y descuentos legales, sueldos y salarios por pagar. Todo eso va a su respectiva cuenta. Y con eso tenemos ya la planilla contabilizada. Entonces, lo que diremos acá es, devengado planilla de sueldos, febrero 2022. Verificamos si está igualando 96.312,64, 96.312,64. Iguala correctamente. Entonces ya está contabilizada la primera planilla. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase, evidentemente es ya más fácil, planilla de cargas sociales. Sobre el total ganado vamos a sacar porcentajes que debe asumir la empresa y contabilizar. Más la planilla de subsidios que puede asumir la empresa, también asume la empresa y se va a pagar. Con eso tendríamos el trabajo directo y entraríamos al costo indirecto. Entonces ya estamos en el segundo elemento del costo, ya para terminar. La parte difícil siempre es la planilla, pero ya estamos para cargas sociales. ¿Ok? ¿Alguna consulta, duda para terminar? Disculpe, licenciado. ¿Los videos de hoy día y de ayer los va a subir a YouTube o a Moodle? Primero lo subo a YouTube y si tienes cualquier enlace del Moodle, solamente tienes que entrar al canal, igual puedes acceder a los videos. Pero al Moodle sí, también lo voy a direccionar para el fin de semana. La verdad es que lo único que hago es pegar el link en el Moodle. En YouTube está ahí. Están todos los videos. Lo único que hago es pegar cuál es su link de acceso a ese video. Eso es lo único que llevo al Moodle.